Carlos, Bueno, a ver, elabora. creo que se impondrá al final el deseo del presidente López Obrador. Por eso es que sí me gusta el trabajo, porque pues veo obviamente claras resistencias y demás. Veo también una contradicción política flagrante, porque muchas veces he señalado aquí qué estaría diciendo López Obrador si no fuera el presidente y fuera el líder opositor de lo que el propio López Obrador está haciendo desde Palacio Nacional. Creo que esta militarización del país escandalosamente contradice lo que López Obrador había postulado a lo largo de toda su trayectoria política, pero también el PAN y el PRI, que de facto militarizaron la seguridad pública de este país durante los últimos sexenios, pues que ahorita vengan a decir no permitiéramos la militarización, pues también le encuentro suavezón, ¿no? Por decirlo menos. Sí destaco que no solo es la Guardia Nacional, lo apuntaba hace un ratito. Las pistas del aeropuerto se las encargan los militares. La compra de las pipas la supervisan los militares. La contratación de los choferes de las pipas también es de los militares. Hay que sembrar 1 millón de arbolitos, que lo hagan los militares. Hay que construir un fraccionamiento, que lo hagan los militares. Y además los réditos, las ganancias de todo el aeropuerto de Santa Lucía se van a quedar con los militares. Hombre, pues para ser gobierno de izquierda me parece que está yendo un poquito lejos. Va a ser administrado, ¿no?, por los militares. Sí, a eso me refiero. Sí, claro. Operado, administrado y los beneficios Para acá. a Banjerci. Me parece que pues sí está yendo un poco lejos con el tema del... Si ves el debate hoy en día, a donde está ahorita, claramente el PAN está en contra, el PRI claramente en este momento está en contra. Les faltan los números para poder pasar por el Senado. Tienen los gobernadores. Yo por eso, o sea, mi cálculo es que al final los gobernadores del PRI y del PAN, que sí están con la Guardia Nacional, van a terminar metiendo los votos que hacen falta. Esa es mi apuesta. Pues no sé si tú estarías de acuerdo con esa respuesta. Mira, te lo voy a poner así porque finalmente ya han dicho parte de lo más importante. Déjame ponerlo así. Si efectivamente, como lo que estamos viendo es, el PRI está en contra, Movimiento Ciudadano está en contra, el PAN está en contra, en caso de tener la capacidad de detenerlo, si lo lograran detener, sí estaríamos en el debut de la oposición en este gobierno. Es decir, hemos estado hablando de los contrapesos no están ahí, sería el primero. Solo recuerdo un caso, pero incluso no sé si fue previo a que tomara posesión, que fue lo del fuero, cuando se unieron todos estos partidos. En la Cámara de Diputados. Sí. Me parece que hay una parte interesante. Efectivamente, de facto, el PRI y el PAN utilizaron al ejército exactamente o muy parecido a como lo está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, sin la simulación, como dice Andrés Manuel López Obrador, sino en los hechos. Sin embargo, también hemos aprendido lo que pasó. Y todas las organizaciones sociales que se dedican al tema son unánimes. Lo que ha ocurrido en el país no nos ha servido. Tenemos que hacer otra cosa. Y el presidente, en el fondo, está planteando lo mismo, pero nada más llevado a la Constitución. ¿Quién sabe? A ver, perdón que te interrumpa. Es que, digamos, en términos de usar al ejército para la contención del crimen organizado, sí, pero también lo que sabemos o lo que se dice es que no está en el interés del presidente ir tras los cabecillas, ir descabezando, etcétera. Digamos, bueno, esa es otra estrategia, pero estamos hablando de la Guardia Nacional. Bueno, pero es que la Guardia Nacional es parte de una estrategia más amplia y creo que sí hay una estrategia distinta, al menos planteada conceptualmente. Y que además ha sido consistente el presidente en el tema de no le interesan las detenciones. Y lo ha hecho en el huachicol, lo ha hecho en otros temas. Pero lo que le plantea la sociedad civil, que él pues no aprecia mucho, y todos los grupos que se han dedicado a investigar este tema, lo que dicen es, lo que necesitamos es una policía nacional, una institución nacional que se vaya construyendo, civil, etcétera, etcétera. Efectivamente, lo que tú dices es, bueno, si usa el ejército, pero lo usa distinto, es lo que tú dices. Si lo usa distinto, pues a lo mejor cambia, pues a lo mejor. A ver, déjame que te haga... A lo mejor, pero bueno, vamos a echar la moneda al aire, a lo mejor. El tema, yo creo, de aquí, y lo único que yo quería subrayar es, si hay una mayoría que le niega la reforma constitucional, lo que creo que sería también muy relevante, más allá del contenido, sería el primer acto de oposición y de contrapeso de los partidos políticos al presidente. A eso iba yo, justamente a eso, porque en este momento, en el Senado, no es lo mismo, efectivamente, hablabas tú de los gobernadores quieren la Guardia Nacional, pero no es la misma relación de los gobernadores sobre los diputados que de los gobernadores sobre los senadores. Y en este momento, el PAN ha dicho que no. Movimiento Ciudadano ha dicho que no, Leopoldo. El PRI ha dicho que no. El PRI se convierte en el fiel de la balanza.
en el que da y quita la mayoría calificada en el Senado para aprobar o no la Guardia Nacional. Yo desearía profundamente, independientemente de la Guardia Nacional, que por primera vez se sintiera un bloque opositor, que sería mandarle un mensaje muy fuerte, no solo al presidente, sino a toda la sociedad, a todos los mexicanos, de que sí existe un contrapeso que no ha existido hasta ahora. Y ese contrapeso está en el Senado. Y ojalá el PRI, la bancada del PRI, no se doble, que eso es una posibilidad siempre latente, y se sume a este frente opositor. Es necesario que haya un contrapeso. Van 76 días de gobierno sin un solo contrapeso, Leopoldo, porque lo que es las organizaciones civiles, sociales, hoy dijo por la mañana el presidente López Obrador, que pues tenían sus cosas, sus intereses, que esto que llamaron, que alguien inventó como organización civil, antes era el pueblo. Pero en fin, vuelvo al tema. Yo deseo profundamente que la bancada del PRI no se doble, o no la doblen, o no se deje doblar, o no se quiera doblar, y que presente que fortalezca este frente opositor como un gran mensaje de equilibrios, Leopoldo. Raimundo. El PRI va a votar que sí, la Guardia Nacional. ¿En el Senado? En el Senado. Es cómo la van a votar. Lo que está en litigio es la temporalidad, nada más. No están en contra de que vayan los militares. Yo le quitaría el nombre de Guardia Nacional, es exactamente lo mismo, porque al final es un cuerpo paramilitar, con doctrina militar, con reclutamiento militar, con capacitación militar, con recursos que además van a administrar los militares, pues es el ejército. Eso es lo que va a haber. Entonces, si le ponen Guardia Nacional o le ponen Policía Federal o le ponen como quieran, es el ejército el que va a estar haciendo tareas de seguridad pública. Entonces, aquí, tareas de seguridad pública, tú dijiste, la estrategia es no van sobre capos. Curioso, no hay nada en la estrategia para el delito federal. Esto que vimos en Brooklyn con el Chapo, eso, no hay nada de combate aquí para eso. El delito federal, tú dices, hay que, administración, claro, es la Pax Narca. Esa es la administración en México, como ha sido durante muchísimos años. O fue durante muchísimos años. Yo creo que es más preciso, o fue durante muchos años. Es utilizar a los militares para seguridad pública. Lo que está diciendo el PRI es, ¿y cuándo? Que ese fue el error de Enrique Peña Nieto, pero particularmente el error de Felipe Calderón. Definir los términos del plazo en el cual se acaba. ¿Qué plantea el PRI en esto? ¿Cuál es el planteamiento del PRI? Quiere ponerle una fecha máxima. O sea, que tenga que sea finito. No, Lo del que sea finito. Lo que del no sea transitorio infinito. cuarto que eliminaron los diputados, ¿sí? Que sea, vamos, el último día de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, ese día se regresan los cuarteles o dentro de medio año, que se defina cómo se establece en todas las guerras. Las guerras tienen que tener una definición de la victoria. Y la definición de la victoria la da un plazo y un objetivo. Aquí el objetivo es absolutamente abstracto. ¿En qué sentido es distinto esto de la Policía Federal? Es decir, al menos del inicio de la Policía Federal, donde eran esencialmente militares reclutados por militares. Totalmente distinto. Aquí es la estructura militar controlando absolutamente todo. Incluso cuando ves el organigrama que presentaron, el mando militar es el que está en el centro. Son ellos los que van a tomar las decisiones. Cuando se crea la Policía Federal Preventiva en 1999, lo que hizo el presidente Zedillo fue trasladar la tercera brigada de la Policía Militar, que estaba en el batallón de San Miguel de los Jagüeyes, y los trasladó a ser el componente de campo operativo de la nueva Policía Federal Preventiva. Dejaron de ser militares y los llevaron a integrar un cuerpo en el cual llevaron a la dirección a exagentes del CISEN e incorporaron una policía. Y aquí no van a dejar de ser militares. Aquí son militares. Bien. ¿Cómo resuelven ese brinco? Que era si ya hay una historia sobre esto, una historia que se podía haber seguido construyendo, ¿por qué se metieron en un problema de orden constitucional que además no logran articular un discurso adecuado? Yo creo que la mejor filosofía sobre este tema la dio Magú el Monero, que dijo, ya entendí, hay que militarizar para desmilitarizar.
A ver, Pues finalmente, yo Leo. sí creo que el Senado va a pasar esta reforma porque veo, ya lo dijo Jacob Polemski, que el Primor suena mejor que el PRIAN. Yo sí veo a un PRI dispuesto a negociar. Pero más importante, le tienen miedo a López Obrador. Y si no se le pasan esta reforma, pues ya sabemos qué va a decir el presidente, ¿no? Que él trató, pero que la mafia no lo dejó, y los intereses, y los conservadores, etcétera. Entonces, la oposición tampoco se quiere poner, yo creo, en el papel de que le bloqueó una de las iniciativas más importantes del presidente. ¿Sabes cómo está la opinión pública en ese tema o no? Sí, No. a favor de la Guardia Nacional, sin lugar a dudas, porque la gente está desesperada. Desde hace años. El ejército está es arriba del arriba de todos, pero como Guardia Nacional Sí, también. sí, Ok, también, bien. también. Y yo creo que esa es la gran apuesta de López Obrador, es la Guardia Nacional. Pero sí quiero decirlo, es una apuesta otra vez muy centrada en el tema policíaco y militarizado. Y uniéndolo a lo que discutimos en el segmento pasado, no tiene ningún tipo de estrategia de toda la cadena de las instituciones de seguridad. No hay nada de fiscales, no hay nada de jueces, no hay nada de cárcel. Ni de inteligencia. Tú decías el huachicol, quieren parar el huachicol, pero sin detenciones, sin mandar a la gente a la cárcel, en fin, eso no va a funcionar, yo creo, Leopoldo. Y les doy un dato. En la Universidad de las Américas en Puebla hizo un gran estudio sobre la impunidad en 69 países. Nosotros acabamos en el lugar 4 de impunidad, o sea, somos de los que más hay impunidad. Y mire una serie de variables, pero les doy una variable fundamental. Número de jueces por cada 100,000 habitantes, ¿no? Para poder que no haya impunidad, pues debe haber jueces que sancionen. Que sancionen, ¿no? Bueno, el promedio en los 69 países, 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Croacia, que es el país con menos impunidad, tiene más de 40 jueces por cada 100,000 habitantes. México tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues claro, tú llegas a un juzgado en México y están vueltos locos de la gran cantidad de chamba que tienen. Entonces, otra vez, el Estado mexicano le está apostando al tema policíaco. Donde le apostó desde la época del 2006. Y no hemos avanzado en la otra parte del proceso, fiscales, jueces y cárceles. Pero aunque se hizo el nuevo sistema nacional, Sí, claro. el sistema penal, ¿Y no le invirtieron dinero? Ni capacitación. no, sí le invirtieron dinero, estamos Poco, hablando de más de poco. 10,000 millones de dólares. Lo que pasa es que no invirtieron donde había que invertir. Por ejemplo, policías, ministerios públicos, policías estatales y municipales, policías federales. Es decir, sí hay un nuevo sistema de justicia penal, pero solo hemos visto la mala cara de ese sistema de justicia penal que ha permitido, que ha convertido a las cárceles que tengan puertas giratorias, ¿no? Bueno, las cárceles en México están llenos de individuos, primero que son pobres, los pobres lo ha demostrado la encuesta del CIDE al respecto. Y la segunda, en flagrancia. ¿Quiénes se quedan en la cárcel? Los que agarraron en flagrancia. No tienen capacidad. Perdón, en flagrancia. Exacto. Porque exacto. es pasar en pasa la patrulla, le ve cara de culpable y se lo lleva, ¿no? Entonces, Pero no en hay esa flagrancia. capacidad de investigación. Otra vez regresamos al Chapo. ¿De qué tamaño era el expediente que presentó A el ver, fiscal? una ronda rápida. Sí. Y a la gente que está a favor de la Guardia porque dice está desesperada y te preguntara a alguien, bueno, Sí. entonces, ¿cuál es la alternativa? No a la Guardia Nacional. ¿Cuál es la alternativa? Yo- ¿Qué le dices a alguien en Reynosa que te dice, oye, ok, no los militares, ¿y qué hacemos? Bueno, ese es un buen punto. En el corto plazo la gente quiere paz y seguridad, pero pues hay que decirle la verdad, y la verdad es que no va a haber paz y seguridad en el corto plazo mientras no construyamos esas instituciones de seguridad. Es un mensaje espantoso, los gobiernos no lo quieren decir porque la gente está desesperada. Entonces, ¿qué dicen? Te voy a mandar a los militares. Ellos te los... René. A ver, yo creo el señalamiento que hiciste no es que sea necesariamente no a los militares. Me parece importante lo que decía Carlos, de que ha estado militarizada la seguridad pública desde hace años. La militarizaron por la puerta de atrás, sin un marco jurídico. Yo creo que el error es pretender legalizar la militarización de la seguridad pública, pero no es un error sostener al ejército en el combate. Yo por eso me inclino más por el lado de decretar el estado de excepción ahí en aquellas regiones y que entre directo. Las objeciones del PRI van sobre 3 ejes. La duración de la Guardia, el mando de la Guardia
y naturalmente las funciones de investigación que podría tener la Guardia para que se finquen donde deben de estar, en el Ministerio Público. Entonces, yo creo que es... Por eso no digo, es un no, no es un no, no es- no es un no. A ver, es un no. Y es que yo, a la pregunta que haces, ¿qué les propones? Sí, Yo es- creo que es un tema de temporalidad. Si tú planteas efectivamente que esto es simplemente un paso para construir una institución civil sostenible, pues entonces yo creo que... Pero cuando le han preguntado al presidente dice, no, es que si votamos por la Guardia Nacional ya tenemos policía. No. Creo que es un tema de hacer esto como una etapa, pero consciente de que esta etapa solo puede ser de un cierto, bueno, pues una etapa ¿verdad? Y luego el objetivo que yo no encuentro es la construcción de las instituciones que tienen que duraderamente hacer posible que tengamos un Estado de Derecho. bien, ¿tú qué dirías? Primero, a ver, no es que lo diga yo, lo que las organizaciones que han estudiado este La asunto pregunta dicen es, ¿cuál es la salida? Pues hay que mantener a los militares Así donde es. están Ahorita desplegados, no hay ahí en manera. Reynosa, en Guerrero, ¿no? No hay manera. Y hacer de esta nueva ley de seguridad la creación de una policía con mando civil, entrenamiento en esa misma dirección, que en un plazo muy definido, un par de años, pueda ir paulatina y Sustituyendo. sistemáticamente sustituyendo a esos lugares a los que se tuvo que mandar el ejército, porque si no la o situación el se que le ya está el descontrola. ejército, Pero, de hecho. pero esa es la Policía Ahí está. Federal, ¿no, Carlos? Otra, nueva. Entonces, Es que sí hay unidades de la Policía Federal pero que se abandonó. funcionan. O sea, hay unidades que sí Sí, funcionan, sí. hay unidades que funcionan. Entonces, eso es lo que están planteando. O sea, no están diciendo que no. Sí, no Nada más dicen están que diciendo, vaya. no, ¿cómo le dijiste, René? No legalicemos la militarización, sino vamos dando cauce a una institución civil, a una policía civil que se encargue de relevar a los militares que están haciendo tareas ¿De acuerdo con eso, Raimundo? Sí, bueno, por supuesto que lo que están planteando como estrategia de la Guardia Nacional es una fuerza de reacción rápida militar. Exacto. Nada más. Es Pasajera. exacta, y es Pasajera, eso. tiene Es, que ser pasajera. si alguien está robando un automóvil, que rápidamente que vaya el general de 4 estrellas a detener al malandrín. Tendrá que ir este. desde aquí, ¿no? Sí, bueno, Tendrá que ir desde la defensa de 3. regiones, ¿no? Entonces, al general de 4 estrellas. El secretario. de Sí, el Defensa. secretario. Exacto, no, si lo dije deliberadamente, que vaya él y que mientras le pone asfalto a la pista en Santa Lucía, que se vaya a recoger al viene. Eso es lo que está sucediendo. O sea, no hay ninguna estrategia. Sí, ¿pueden retirar a los militares en este momento? No se puede. Está desmantelado por completo todo lo que es policías municipales, estatales, y abandonaron el sexenio de Peña Nieto la Policía Federal. Se las entregaron con 36,000 policías federales y las regresaron con 36,500 policías federales. Qué mayor descalabro y desastre hizo el secretario de Gobernación, hoy senador, Miguel Ángel Osorio Chong. Ahora, es un plazo, pero el plazo también debe de ir acompañado con una serie de presupuestos para el sistema de procuración y impartición de justicia, que es fundamental para la creación, porque ya desapareció, ya no va a haber Policía Federal, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, esto no va a desaparecer ni la Policía Municipal ni la Policía Estatal. Al excluir a la Policía Federal significa que sí va a desaparecer la Policía Federal. Y luego, entonces lo que están pensando es que los militares se queden para siempre. Para siempre. Ese es el artículo 4 transitorio. Entonces, si no tienes los plazos, si no tienes claramente definido lo que es la tarea de inteligencia, porque aquí es donde se equivoca el presidente. No es de que haya 300,000 policías en los cruceros vigilando. Tú puedes tener una capacidad de fuerza táctica en las calles pequeña si tienes un gran trabajo de inteligencia y el análisis para que te digan exactamente a dónde ir, cuándo ir y cómo ir. Y la otra, pues todo lo que tiene que ver con controles de confianza y todo lo que tiene que ver con presupuesto, que por cierto, por lo que a veces me parece una discusión ociosa, no hay presupuesto para la seguridad pública. Finalmente, Joaquín. Mira, yo sí creo que hay que fortalecer o crear. Yo soy de la idea que se tenía que haber fortalecido la Policía Federal y que lo que había que corregir, que se corrigiera, y las que había que sancionar, que se sancionara. Pero ya la Policía Federal yo creo que es la mejor policía que hay en este país, por mucho. 2, en el caso de la Guardia Nacional, el punto es justamente el transitorio cuarto que Pablo Gómez, cuando estaba haciendo la negociación, diputado de Morena, pues para que avanzara, porque ahí sí
se montaron en su macho los opositores, la oposición en la Cámara de Diputados, para que avanzara. Esto fue lo que dejó, como declaró el propio presidente, lo dejó insatisfecho y le pidió al Senado que recuperara ese artículo 4º transitorio, que básicamente lo que dice es que mientras la Guardia Nacional está operativa en funciones y cubriendo todo el país, la seguridad se queda en manos del Ejército, como está hoy. El punto es los cambios que ha habido. Un día, en uno de los foros que ahora llaman Parlamento Abierto, el secretario Durazo dijo: el presidente de la República oyó al pueblo, bueno, de preferencia, y aceptó que el mando sea civil. Eso lo dijo un viernes. El lunes por la mañana, el presidente López Obrador dijo: no, un mando mixto. En lo operativo, los militares. En lo administrativo, los civiles, seguridad pública. O sea, lo importante es lo operativo, lo militar. Yo sí creo que debe haber una policía federal mejor, una gran policía, pero no veo que haya una salida sin militarizar la seguridad pública como hoy lo está.